Tanto el evangelista Mateo, en el capítulo 14 que estamos viendo, que estuvimos viendo estos días, como el evangelista Lucas, en su capítulo 9, nos cuenta que es a propósito de la muerte de Juan el Bautista, que Jesús da de comer a la multitud, multiplica los panes, como decimos habitualmente, pero luego de eso se da un episodio importante, muy importante, trascendental en la vida de Jesús. El detalle de que Jesús se fue a un lugar apartado después de enterarse que su primo Juan había sido sepultado ya, nos lo trae Mateo en su capítulo 14. También el capítulo 9 de Lucas nos dice que se retiró aparte, a un lugar desierto, a recibir a sus discípulos, es decir, con sus discípulos. Luego la multiplicación y luego Jesús tuvo que anunciarles a los suyos que su fin iba a ser semejante al de Juan. Con alguna variación, claro. Él iba a ser entregado en manos de los hombres, morir, ser crucificado y resucitar al tercer día. Decía que, a propósito de la muerte de Juan, se ve que Jesús no solamente tiene necesidad de estar solo con los suyos, no solamente se echa este banquete con los pobres y con los enfermos, sino que además mete en el medio a sus apóstoles, ya como una especie de adelantamiento de su misión futura, que será acompañar también a los pobres, a los enfermos y partir para ellos el pan, aunque tengan poco, pero hacerlo, porque Dios, el Padre, multiplicará eso poco, puesto que cuando termina de tomar el pan, de dar gracias, de partirlo, de bendecirlo y de darlo a los discípulos, ellos son los apóstoles, los encargados y los mediadores, el instrumento para que llegue ese alimento a la multitud. Jesús, luego de este momento, cuenta que él también va a pasar por esa situación. Y se le ocurre, aquello de preguntar, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy para ustedes? Algunos dicen que sos Juan, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos algún antiguo profeta que ha vuelto a vivir. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Recuerdan? Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, claramente. La confesión es clara, pero como tú eres el Hijo de Dios, así como eres tú el amado de Dios y el Padre lo ha refrendado en tu bautismo, Jesús, este es mi Hijo muy amado, muy querido. Este es mi Hijo, el amado, agapetos, el amado. En Él me complazco. En Él tengo mi gusto, mi placer, mi orgullo, mi regocijo. Me regocijo en Él. Y lo presentó, Lucas 3, lo presentó al mundo como el ungido, como el profeta, como aquel prometido en Deuteronomio 18, 15 y 18, ante el cual nadie iba a poder dejar de escuchar la voz de Dios. Aquel profeta que sería levantado después de Moisés y más grande aún que Moisés. Deuteronomio 18, 15. A ese sí van a escuchar.
Pero Jesús ahora está aquí. Él es el profeta de Dios. Y les dice que va a morir y que va a resucitar. Y entonces, la reprensión de los discípulos, recuerdan, de los apóstoles. Pedro a la cabeza. No, maestro, no, esto no. Tiene que haber alguna otra forma. Tiene que haber alguna otra forma de llegar a la gloria. La gloria todavía es algo muy general, muy futuro, muy indefinido. La gloria, voy a resucitar. Acá, Señor, ¿cómo vas a vos exponerte a todo este martirio como Juan? ¿Cómo vas a dejarte vos apresar? ¿Cómo vas a dejar vos? ¿Cómo vos vas a estar preso? ¿Cómo vas a ser maltratado? ¿Cómo te van a cortar la cabeza o te van a crucificar? Ni imaginaban que iban a aplicar la pena capital. La pena capital fue para Juan. La pena capital, pero de los ladrones y de la lacra social, fue para el Cristo. En eso sí, hizo diferencia. Y sorprendió. Sabemos, hasta por San Pablo, Gálatas 3:13, que fue considerado un maldito. Así como decía el libro del Deuteronomio, aquel que pendió en el patíbulo. Y San Pablo interpreta que Dios le hizo maldición. Gálatas 3:13, por nosotros. Así como interpretó a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado, lo hizo maldición por nosotros. El Hijo del Hombre tiene que padecer. El Hijo del Hombre tiene que morir. El Hijo del Hombre tiene que resucitar por nosotros. Imagínense el clima de confusión que se creó a propósito de esto. Imagínense Jesús la necesidad que se encontró de decir, ya no entienden esto, sino el que quiere entender esto, el que quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir conmigo, yo les digo que hay cruz y luego hay gloria. Yo les digo que hay sufrimiento y después paz. Yo les digo que hay dolor y después hay salud. Yo les digo que primero hay muerte y después hay vida. ¿Crees esto? Si crees esto y querés ir detrás de él, versículo 23, negate a vos mismo, tomá tu cruz. Tu cruz. Tomá tu maldición. Aquello que a los ojos del mundo parece o te convierte en un maldito. Aquello que te hace sentir maldito a solas. Aquello que quizá muchos no conocen. Aquello que Dios conoce. Y entonces seguimos. Y entonces lo seguimos. El que quiera salvar su vida la pierde. Pero el que la pierde por aquel que la dio por vos. Si vos entregás tu vida por él que la dio por vos, vos la salvás plenamente para vos. Porque aunque él la dio por vos, necesita que vos la des por él, para que sus méritos se puedan aplicar a vos. Y no estamos hablando de una muerte que termina en una cruz, estamos hablando de no de una muerte que termina en una cruz, sino de una vida que termina en la gloria.
una vida que termina en la gloria del Padre, habiendo pasado por la cruz un tiempo, habiendo pasado por la muerte un tiempo, habiendo sufrido un tiempo. Yo les aseguro que muchos de los que están acá, muchos de los que me oyen, no probará la muerte sin antes ver el reino de Dios. Versículo 27. Escuchen. Si el hombre gana todo lo que quiere en la vida, todo. Si el hombre tuviese todo lo que quiere, todo lo que desea, pero se muere, ¿qué ganó? Versículo 25 del capítulo 9 de Lucas, eso dice. ¿Cuál fue el método que utilizó Jesús 8 días después? Lucas 9:28. Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y se fue con ellos al monte. Adivinen para qué fue Jesús con ellos al monte. Claro, para orar. ¿Recuerdan este movimiento? Por ahí no lo recordás, pero ellos sí lo recordaron. Por eso después lo contaron. Pero además ellos lo recordaron. Pero después, ¿qué pasó? Pedro, Juan y Santiago son tomados por Jesús y son llevados a un monte ahora a rezar. Y lo que va a suceder en un monte, en el contexto de la oración. Y en el contexto de la oración, Pedro, Juan y Santiago también en otro monte, pero llenos de olivos, verán a Jesús postrado en el suelo. Pero se quedarán dormidos. Aquí la luz los enceguece. Pedro quiere preparar unas enramadas para descansar. Acá está bueno. Después en Getsemaní, acompañar a este hombre que dijo que resucitaría, pero no sabemos bien de esto cómo. Viéndolo ahora, de esta manera, con el alma rota, gimiendo al Padre, pidiendo no beber el vaso de la ira de Dios, no tener que ir con su cuerpo y cargar sobre sus lomos el pecado tuyo y de tantos hermanos que hemos sido salvados gratuitamente y que por fe somos invitados a meternos, a formar parte del misterio de salvación, que por pura gracia Dios quiere mantener vivo. Les metió la cabeza en la gloria. Y les metió la cabeza fuera del tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en el pasado habían habido dos hombres. Uno, el legislador, el gran legislador, pero sobre todo el gran amigo de Dios, como recuerda el libro del Eclesiástico en el capítulo 45. Moisés, amado por Dios y amado por los hombres, aquel a quien le mostró su gloria, aquel con quien hablaba cara a cara, como hombre con amigo, aquel que en el capítulo 33, versículo 18 del Éxodo le dice, déjame ver tu gloria. No se puede. Nadie, ningún hombre puede ver mi gloria y seguir vivo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Mira, le dice, salimos del tiempo de vuelta. ¿Sabes qué? Le dice Yahvé a Moisés. Le dice, mira, lo que vamos a hacer es, yo voy a mostrarte un poquito, un poco, algo, como dice el Eclesiástico, dice, y le mostró algo de la gloria, dice, alguna cosa de la gloria. El versículo 3 del capítulo 45.
cuando alaba la virtud de los antepasados. Del capítulo 44 al capítulo 50 hace esto el libro del Eclesiástico. También menciona Elías, pero bueno, vamos a Moisés. Y entonces Moisés, el gran legislador, el ícono de la ley, ¿no? Mostrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y no podés. Pero la voy a pasar, y ¿sabes qué? Te voy a agarrar, te voy a cubrir con mi mano, te voy a meter en la hendidura de la peña, para que cuando pase mi gloria no te haga mal, porque nadie puede ver mi gloria y seguir vivo. Es decir, la gloria, Dios, este Dios que es fuego consumidor, con su gloria te quema, te mata. La gloria que es la presencia de Dios, la gloria que es la manifestación de la gloria de Dios que pueden los hombres percibir, quema, te mata. Y la vio, y yo voy a pasar de espaldas, le dijo Yahvé a Moisés. Pero Moisés pudo ver algo de la gloria. Otro personaje pudo ver algo de la gloria. Otro. No representa porque no entrega la ley, los mandamientos al pueblo, como Moisés, sino que entrega la palabra de reprensión, la palabra de castigo si no se oye, si no se convierte el hombre a Dios, si los hijos no se vuelven a su Padre Dios. La voz de aquel que una y otra vez, de un y otro modo, trata de mantenerse fiel a esa alianza de Dios con su pueblo y a permanecer firmes. Aquel profeta que exhorta al pueblo a mantenerse en la fe, a mantenerse firme, no ya en la confesión, sino en la fidelidad al Dios que alianzó con ellos en el Sinaí. También en el escenario del Sinaí, Elías, el profeta que surgió como un fuego, como dice Eclesiástico 48, ese profeta glorioso, ese profeta que tuvo un final extraordinario. Elías, el profeta que fue arrebatado por la gloria de Dios. Como dice Deuteronomio 34, 6, que fue enterrado Moisés. ¿Por quién? Y entonces él lo sepultó. Él lo enterró en una montaña. Por eso nadie sabe, dice el redactor del Deuteronomio, por eso nadie sabe hasta hoy dónde está enterrado Moisés, porque lo enterró él. Moisés, muerto hacía 12, 13 siglos. Elías, muerto hacía 8 siglos, 9. Aparecen en el monte, no rezando, se aparecen ahora hablando con Jesús. La ley y los profetas. Qué raro, ¿no? Porque dice Mateo 5:17, yo no he venido a abolir, no vine a destruir, no vine a aniquilar ni la ley, ni los profetas, ni el trabajo de Moisés, ni el trabajo de Elías, sino a plenarlos, a darles cumplimiento. Y este es el cumplimiento. Hasta acá conduce la ley como un ayo. Hasta acá conduce la palabra profética. Hasta Jesús. Ley y profecía encarnadas. Palabra de Dios que hay que escuchar.
Decía el Señor en Deuteronomio 18:18, a ese profeta van a escuchar. Y acá dice, este es mi hijo, por segunda vez. ¿Se acuerdan el bautismo? Este es mi hijo, muy amado, en él me complazco. Ahora, este es mi hijo, este es el elegido, este es, no hay como él. No porque yo lo amo, sino porque los va a salvar a todos ustedes. Porque es mi hijo amado, pero también porque es mi hijo que los ha amado y los ha elegido y los ha invitado a amarse entre ustedes como Él los ha amado. Este es mi hijo, el elegido. Escuchen a Él, escuchen. Es un genitivo, es acuete, autú, escuchen de Él, escuchen lo que tenga Él para decir. Hagan lo que Él les diga, dice su madre en Juan 2:5. Obedézcanle a Él, dice el Padre, aquí, Lucas 9. Estando orando Jesús en esta montaña, decía, el texto griego dice, su rostro pasó a ser como el de otro, tuvo otro rostro. Conocieron el otro rostro, la otra cara, no de la moneda, la otra cara de la historia. No solamente conocieron al Jesús glorioso, aquel que, siendo igual a Dios, no tuvo como celos, como celo de su ser, igual a Dios. Al contrario, se vació. Filipenses 2:7 dice Pablo, se vació. ¿Es que no sé? Se vació. ¿Es que no se enaltezó de sí mismo? Él se vació. Y se sometió hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, lo levantó. Pudieron ver la cara de Jesús, no ya de hombre, no ya glorioso, sino, volvemos, pudieron ver la síntesis de toda la historia del pueblo de Israel. Pudieron ver a Moisés, pudieron ver a Elías y pudieron ver a Jesús allí en el centro, los tres. Un esplendor que no podemos imaginar y que los evangelistas tampoco pueden imaginar. Dicen que las vestiduras se volvieron blancas, agrega un evangelista, como ningún lavadero puede llegar a blanquear. Vestiduras resplandecientes. Hablaban con Él en gloria. No saben los evangelistas cómo decir que estaban conversando con Jesús. Pero ¿de qué estaban conversando con Jesús? ¿De qué hablaban? No me vayas a decir que no te hubiera gustado ahí. No solamente con esto, Pedro, Juan y Santiago estaban siendo testigos privilegiados de que después de la cruz, después de la muerte, hay vida y que Moisés y Elías están vivos ante Dios, ante el cual todos viven, como dice Lucas 22, Lucas 20 o Marcos 12. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y ante Él todos viven. Para Él todos viven. Todos están vivos frente a Dios. De cara a Dios vivimos todos.
incluso los que han partido. Todos, es todos. Todos es todos. Ahora y después. Ahora sabemos cómo. Creo que sabemos cómo. Ahora podemos elegir cómo. Y después habremos podido elegir cómo. ¿Te imaginas allí en el medio, escuchando de qué hablaban? Pero te doy un dato. Hablaban, es que la palabra es sugestiva. Lucas 9:30 dice, hablaban del éxodo, del éxodo, de él, del éxodo de Jesús. Uno dirá, bueno, ¿quién está ahí en el medio? Está Moisés, Elías, el éxodo, ¿a qué boca? Bueno, al paso del pueblo, de las tribus, ¿no? De la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Si están hablando del éxodo de Jesús, entonces pueden estar hablando de un nuevo éxodo. Jesús, como un nuevo profeta, como prometía Deuteronomio 18:15, ahora va a conducir al pueblo de Dios no ya a una salvación, sino a una tierra prometida pero eterna, gloriosa. No solamente un nuevo éxodo se acercaba y se avecinaba, no ya para las tribus, sino para todos aquellos que escuchen la voz del Hijo de Dios y respondan con fidelidad, en arrepentimiento y en fe a su llamado, sino que ahora el éxodo, la partida es de Él. O sea, están hablando de su partida de este mundo. También. Yo no sé si Jesús necesitaba aliento. Creo que no, era el Hijo de Dios. No necesitaba ver gloria antes de partir. En Getsemaní dice un texto que un ángel del cielo reconfortaba, pero eso porque estaba pasándola de una manera indescriptiblemente espantosa, espeluznante, ¿no? Las gotas de sangre, Lucas 22:43, corrían hasta el suelo. Y estaba ya, antes de empezar su pasión, estaba ya su alma pregustando los pecados y toda la negrura y la inmundicia que él mismo iba a tener que asumir. Estaban hablando de su partida. Moisés y Elías, los siervos del Padre, que tuvieron sus momentos en vida y sus finales gloriosos, estaban hablando con aquel que iba a tener un final espantoso, pero que iba a conducir a todos los hijos de Dios, a todos sus hermanos, a la gloria que Él iba a recuperar por derecho propio. Por eso en Juan no encontramos esta escena, pero sí encontramos la voz del Padre. ¿Se acuerdan allá por Lucas 12? Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Oh Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Para gloria tuya, Padre. Glorifica tu nombre. Y dice Juan, se escuchó una voz del cielo que dijo, lo glorifiqué y lo volveré a glorificar. A ti, hijo mío, a tu nombre, a mi nombre, porque somos uno. Acá habrá gloria, acá habrá luz. Acá, después de la muerte en cruz, habrá una resurrección. Muestra y signo del poder recreador infinito, arrollador, imparable de la vida sobre la muerte. Aquí va a manifestarse la gloria de
Y no solamente en la resurrección y en la ascensión, sino se va a manifestar toda esta gloria en todos aquellos que el Espíritu Santo vaya convirtiendo y reviviendo, y manteniendo en la fe, y manteniendo unidos, y manteniéndose juntos, y manteniéndose creyendo, y manteniéndose amando, y manteniéndose en la verdad, y manteniéndose en mi palabra, y manteniéndose unidos bajo la enseñanza de los apóstoles, en la partición del pan, compartiendo y poniendo todo en común, reuniéndose, orando, yendo juntos, estando juntos, dando juntos la vida, como mi Hijo, el amado, el único, el elegido, dando la vida por y para la gloria de Dios, como su hermano mayor. A todos los que sigan al Hijo, les espera estar junto a Él para siempre. Una partida se iba a cumplir en Jerusalén. Su salida del mundo iba a suceder en Jerusalén. Luego de muerto, Él se aparece a los suyos y le dice: no se vayan de aquí hasta que no reciban la promesa del Padre. Creo que es Lucas 24:49, que el Espíritu Santo. Él debía irse de Jerusalén. El Espíritu Santo debía venir en Jerusalén. Gloria. El otro Paráclito. Juan 14:16. Alón Parácletos. Son tantas las cosas que podemos encontrar en el relato que se llama la transfiguración, ¿no? O transformación, podría decirse, o más cercano al griego es metamorfosis, pero así, metamorfé, cambió de forma, cambió de aspecto. Pero esta metamorfosis de Jesús es de alguna manera el último intento que hace Jesús por mostrarles a los suyos lo que les espera, lo que es real, lo que va a ser tan real como esa cruz, como esa experiencia de abandono de Dios, esta presencia ante la cual Pedro, como dice el texto, no sabía lo que decía por miedo, porque hagamos unas carpitas acá, quedémonos, hagamos unas moradas. No, el campamento está en otro lado. No vamos a acampar acá, porque ni con gloria acá vamos a llegar a estar en presencia de la luz del Padre, en presencia de esa luz eterna que nos espera allá. Allá es acá, o sea, es después de esta cruz de acá. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda nuestra fe en la resurrección del Señor Jesús? ¿Cómo anda nuestra fe en el hecho de tener que perder la vida para encontrarla? ¿Cómo anda nuestra fe en la obediencia al Señor? ¿Cómo anda nuestra fe en el amor a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo anda nuestra fe en el cumplimiento de la alianza, de los mandamientos y de la palabra profética que en Jesús se dio en plenitud? ¿Cómo anda en nosotros el cumplimiento de la palabra anunciada? Es decir, si de veras hemos renacido de lo alto, ¿cómo puede ser que no podamos dar con la mirada en el reino de Dios? Dice Juan 3:5, solamente el que renace de lo alto podrá ver el reino de Dios. Y si nosotros renacimos de nuevo por medio del agua y del Espíritu,
por medio de la conversión, de la regeneración, de la fe, del bautismo, si nosotros hemos renacido de lo alto, si nosotros hemos nacido de nuevo por gracia y a través de la fe, entonces nosotros, ¿por qué no vemos el reinado de Dios? Y si lo vemos, ¿por qué no entramos en Él? Y si entramos en Él, ¿por qué seguimos igual? Vayámonos con el Señor. Busquemos al Señor Jesús. Como dice Isaías, busquen al Señor mientras se deja encontrar. La versión de Juan 6 es más bonita. El que viene a mí yo no lo voy a rechazar. Vayamos a Jesús. No perdamos tiempo. Busquémoslo. ¿En dónde? En la oración. Vayamos con Él a un monte, subamos a orar a algún lugar. Oremos, recemos, busquémoslo y tratemos de meter nuestra cabeza un poco en su gloria. Seamos atrevidos, vamos, Éxodo 33:18. Señor, muéstrame tu gloria. Si hallé gracia ante tus ojos, muéstrame tu gloria. ¿Cómo voy a saber que estás y que vas conmigo si no me mostrás tu gloria? Tócame, Señor. Pero claro, ¿cómo me va a tocar el Señor si yo no voy con Él, si yo no subo con Él, si yo no acompaño a Jesús al monte? ¿Cómo voy entonces a poder contemplar esa gloria que nos espera? Y si yo tengo certeza, si mi fe alcanza el grado de certeza de que terminada esta vida, de que terminado los sufrimientos, que terminado todo lo que nos lastima, todo lo que nos dolió, todo lo que nos atormentó, todo lo que si no experimentamos con certeza de que después de esto nos vamos a la presencia de Dios, vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza y vana nuestra predicación. Porque si creemos que Jesús resucitó, creemos que también resucitaremos con Él. La oración es el lugar, el escenario, donde Dios puede darnos, mostrarnos un poco su espalda gloriosa. Es mucho más gentil que eso, vas a ver. Por medio de la oración no solamente va a poder tocar tu corazón, sino que además va a poder hacerte entrar en comunión con el Padre de las luces, con aquel que te hace bajar con el rostro radiante, con aquel que te hace convertir tus lutos en danza, como diría el Salmo 30:11. Es el único que puede iluminar todas tus tinieblas y sombras de muerte. Es el único. Es el único que te puede dar las fuerzas necesarias para seguir hasta el final. Y al final, y si sos fiel a su palabra, si lo escuchás al Hijo, si vivís con el Hijo, si vivís en la gracia del Hijo, además, continuar la comunión para siempre con Él. Gloria, gloria, poder, paz, amor, aire fresco. Sanidad, salud, no miedo, no dolor, no sufrimiento. Y tenés el adelanto ni a tiempo ni a distancia. Tenés un adelanto de eso cuando quieras entrar. Sin mucha palabra. En tu corazón. Mateo 6, ¿no? 7. Y el Padre que ve en lo secreto te va a consolar. El Padre que ve en lo secreto
te va a dar su espíritu, te va a enfuerzar. Todo lo puedo en aquel que me enfuerza, que me mete fuerza, ¿no? Filipenses 4:13, así dice Pablo, para que puedas decir, Él me amó y se entregó por mí de veras. Por eso ahora la vida que vivo en esta carne, no la vivo ya, sino en aquel que me amó y se entregó por mí, como dice Pablo en Gálatas 2:19. Anda con Jesús. Hoy te quiere invitar al monte. Hoy te quiere invitar al monte. Hoy quiere el Señor convertir tu vida. Hoy el Señor quiere agarrarte. Iba a decir, no te digo el Salmo 3 mejor. Él es el que levanta nuestra cabeza. Iba a decir, te iba a agarrar de las mechas y meterte un poco la cabeza. Como vi el otro día en una película que habían como dos mundos. Él quiere meterte un poco la cabeza en la vida verdadera, en el perdón, en la paz, en lo que nos estamos perdiendo, y entonces mostrándote su gloria, hacerte renunciar a tu vida, hacerte renunciar al pecado para siempre, hacerte acercar a Él y escucharlo y vivir escuchándolo y obedeciendo al Hijo que me amó y se entregó por mí para siempre. Que Jesús nos muestre la otra cara de la cruz. Porque pudiendo ver la otra cara de la cruz que a veces tenemos en esta vida, quizá podamos acercarnos con más confianza, no ya al trono de la gracia, aunque sí para buscar en el momento en que necesitamos el auxilio que necesitamos, pero para acercarnos a Él, para que nos dé, para que nos muestre, para que nos enseñe, para que nos explique, para que nos diga, para que nos permita contemplar todo aquello que nos estamos perdiendo por quedarnos acá, debajo, en esta chatura, en este mundo, en las cosas de este mundo, en todo lo que llena nuestra mente y nuestro corazón y no es Dios, por quedarnos en esta planicie, por quedarnos aquí. Que no se diga que un hijo de Dios, que un cristiano, que un nacido de nuevo, no escucha al Hijo, no obedece al Hijo y no vive conforme a su palabra. Que no se diga.